Hola a todos. Hoy entonces tendremos lo que es la absorción de la radiación en la materia, más exactamente lo que es la espectrofotometría, las técnicas instrumentales de análisis que son importantísimos en el estudio de los microorganismos y demás procesos. Entonces, veamos de qué se trata esta parte. ¿Por qué la materia absorbe radiación? Entonces, en la presentación anterior habíamos visto que la materia pues, tiene estructura electrónica capaz de absorber o de emitir cierto tipo de radiación. ¿Y eso qué nos indica? Que cualquier sustancia que posea átomos, entonces toda la materia puede ser susceptible a la radiación. Entonces, gracias a esa naturaleza atómica que posee la materia, nosotros podemos hacer análisis espectroscópico. Y más exactamente, cuando hablamos de espectrofotometría ya nos adentramos a los sistemas instrumentales. Entonces, un átomo tiene protones, tiene neutrones y tiene corpúsculos llamados electrones que orbitan alrededor del núcleo. Estos electrones van a estar ubicados en diferentes niveles de energía, que eso es lo que conocemos como orbitales. Estos orbitales pues van a tener una energía asociada. Entonces, si nosotros tenemos electrones en las capas más cercanas al núcleo, pues los orbitales van a ser tipo S o algunos tipo P. Y cada vez más, cuando los electrones se van alejando del núcleo, aparecen nuevos niveles de energía, que ya son los orbitales D, los orbitales F y los diferentes niveles que ya son nivel 2, nivel 3, nivel 4, dependiendo de los periodos en la tabla periódica. Todo un tema recordando de química general, de química elemental. Obviamente, si recordamos lo que son los números cuánticos, que son números asociados a los orbitales, a los niveles de energía, pues vamos a entender un poco mejor el concepto de la radiación. Entonces recuerden que hay electrones que pueden pasar de un nivel a otro, de un nivel 1 al nivel 2, de un nivel 1 al nivel 3 y del nivel 1 al nivel 7, por ejemplo. Y entre más lejanos sean los valores, mayor cantidad de energía va a necesitar el electrón para subir de energía, subir de nivel de energía. Y pues obviamente es más fácil un proceso de nivel 1 a nivel 2 que un proceso de nivel 1 a nivel 7. Y eso es prácticamente lo que se mide en espectrofotometría. La energía que yo le suministro al electrón para subir de nivel y la energía que puede emitir cuando él vuelve a su nivel inicial, a su orbital general, el estado basal. Entonces aquí tenemos un gráfico, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 6, y estamos hablando de, por ejemplo, un electrón que está en el nivel 2. Para pasar del nivel 2 al nivel 3 necesitamos una energía asociada, pero si necesitamos del nivel 6, del nivel 2 al nivel 6, obviamente la cantidad de energía va a ser mucho más alta. Y entre más cantidad de energía, pues obviamente la luz que va a emitir va a ser diferente. Y pues dependiendo de la intensidad de la frecuencia y eso, pues van a dar los diferentes colores o tipos de radiación que vimos en el espectro electromagnético. Entonces, por eso la materia absorbe radiación, porque los electrones van a subir de nivel de energía a nivel atómico. Y cuando se relajan es cuando tenemos o encontramos los diferentes colores o radiaciones que se pueden detectar en un espectrofotómetro. ¿Listo? Entonces, esto es importantísimo. La luz hace que los electrones puedan subir de nivel. Y al subir de nivel, pues permiten las diferentes interacciones que se ven a nivel atómico. Entonces aquí tenemos un video que está en inglés, pues trataremos de verlo. Here's Entonces, how a spectrophotometer works. A lamp provides the source of light. The beam of light strikes the diffraction grating, which works like a prism and separates the light into its component wavelengths. The grating is rotated so that only a specific wavelength of light reaches the exit slit.
Then the light interacts with the sample. From this point, the detector measures the transmittance and absorbance of the sample. Transmittance refers to the amount of light that passes completely through the sample and strikes the detector. Absorbance is a measurement of light that is absorbed by the sample. The detector senses the light being transmitted through the sample and converts this information into a digital display. Bueno, entonces este video pues obviamente, ¿qué nos indica? Nos indica que primero hay un proceso asociado a la absorción. Here's how a spectrophotometer works. A lamp provides the source of light. The beam of light strikes the diffraction grating, which works like a prism and separates the light into its component wavelengths. The grating is rotated so that only a specific wavelength of light reaches the exit slit. Then the light interacts with the sample. From this point, the detector measures the transmittance and absorbance of the sample. Transmittance refers to the amount of light that passes completely through the sample and strikes the detector. Absorbance is a measurement of light that is absorbed by the sample. The detector senses the light being transmitted through the sample and converts this information into a digital display. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues, el inglés no es el fuerte de muchos de nosotros, entonces, pues, obviamente es una forma de ver cómo opera la luz a través de una muestra. Tenemos una fuente de luz, tenemos una rejilla que nos descompone la luz, tenemos una muestra que interactúa con la luz y dependiendo por la transmitancia o la absorbancia, obtenemos la señal. Bueno, todo esto, ¿qué trae consigo? O sea, pues el video es claro gráficamente, el idioma pues no nos ayuda mucho, pero pues nos ayuda a ver lo que es la ley de Lambert-Beer. Todos los sistemas, todos los espectrofotómetros tienen ese sistema, tienen una fuente de luz, tienen una red de infracción, tienen un monocromador y tiene una celda para determinar la concentración de una sustancia. De la manera más elemental para determinar la concentración de analito en una muestra que estemos estudiando. Entonces la ley de Lambert-Beer me va a indicar la concentración. Eso es una de las grandes ventajas de esta ley, que es una ley sencilla, pero trae muchísima información acerca de los sistemas que son sometidos a la radiación. Entonces, es conocida como la ley de Beer o la ley de Lambert-Beer. Es una forma de expresar de manera cuantitativa. Me va a decir cuánto hay, cuánto es lo que existe en una muestra, cuánto es lo que permite la interacción con la radiación mediante la luz absorbida o emitida cuando ha estado interactuando con un compuesto o sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante la absorción o la emisión yo puedo determinar cuánto hay, y eso es una gran ventaja. Esta medición será distinta dependiendo de la longitud de onda de la radiación emitida y o absorbida. Por eso era necesario, importante, determinar los componentes de las ondas, porque pues ustedes tienen ahí la longitud de onda y dependiendo de la longitud de onda yo puedo hacer ese análisis. Entonces veamos, ese cubito que tenemos ahí, bueno, cubito no, como una celda cuadrada es donde tenemos la solución. La solución es algo importantísimo en los sistemas espectroscópicos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos análisis en solución. Por ejemplo, en espectroscopia UV visible es necesario hacer una solución para poder realizar el análisis. ¿Por qué? Porque si está sólido o si es un líquido puro, posiblemente absorba muchísima cantidad y el análisis no se puede dar. Entonces se utilizan soluciones para que haya traspaso de luz, si es un sistema de absorción, o que emita de una manera más fácil si puede ser por un sistema de emisión. Lambda, que es la letra griega que ustedes ven ahí como una figura rarita, hace énfasis o hace referencia a lo que es la longitud de onda.
Tenemos radiación incidente, que es P sub 0. Tenemos C, que es la concentración del analito dentro de la celda. En la azul está pues obviamente el contenido de la solución, y L es el paso de la luz. ¿Qué es el paso de la luz? Más adelante veremos. Bueno, entonces cuando pasa la luz a través de esta celdita, podemos hacer medición de la transmitancia, que ya vamos a ver qué es, y la medición de la absorbancia, obviamente a partir del concepto de transmitancia, que son dos conceptos supremamente importantes a la hora de trabajar con sistemas de medición donde tiene que ver la radiación. Bueno, entonces aquí esta tabla es bueno que la tengan presente porque pues la van a ver de manera frecuente. Por ejemplo, hay libros que utilizan la radiación incidente como P sub 0, hay otros que lo utilizan como I sub 0. Ustedes cuando buscan, por ejemplo, en algún canal de YouTube o buscan en algún libro, van a encontrar esta nomenclatura, estas convenciones. Y pues obviamente es válido. En algunos utilizan P, en otros utilizan I. Es totalmente válido. Tenemos energía radiante incidente, energía radiante transmitida, tenemos absorbancia, que ya vamos a ver qué es absorbancia, que me dice la densidad óptica, también se conoce como extinción, porque la luz no pasa de manera libre, sino que queda retenida. La transmitancia, que hace referencia a la transmisión de la luz. La longitud de trayectoria, que es el paso del que les estaba comentando a ustedes, el L en la figura. Absortividad, que es un coeficiente de proporción. Y la absortividad molar cuando estamos hablando ya de cantidades en concentración molar. ¿Listo? Eso es una tabla que hay que tener en cuenta para no confundir. Entonces, ¿qué es la transmitancia y qué es la absorbancia? Entonces, la transmitancia es la fracción de luz incidente que pasa a través de la muestra. O sea, que me indica la transmitancia, la luz que pasa a través de la muestra. Entonces, si toda la luz traspasa de manera libre por la muestra, ¿qué estamos hablando? Que se está transmitiendo un 100% de la luz, o sea, un 100% de transmitancia. La transmitancia va de 0 a 1 porque es una razón, de acuerdo a la ecuación que tenemos ahí, que es la radiación emitida o transmitida sobre la radiación incidente o inicial. ¿Listo? Y pues obviamente si llega a ser a 1, tanto la transmitida como la inicial son lo mismo. Quiere decir que toda la luz ha pasado y sería un 100% de transmitancia. Cuando hablamos de absorbancia, estamos hablando del logaritmo de la transmitancia. Pero ese logaritmo de la transmitancia va a estar asociado a un tratamiento matemático un poco más detallado. Entonces la absorbancia va a ser el logaritmo del inverso de la transmitancia. Por eso hace ese cambio de P sub 0 sobre P, de P a P sub 0. ¿Listo? Como desde la transmitancia, pues le colocamos un valor negativo gracias a las propiedades de los logaritmos. ¿Listo? Pero ¿qué me mide la absorbancia? La cantidad de radiación que la muestra ha retenido o que ha absorbido. Entonces, tanto la transmitancia como la absorbancia la manejamos en espectroscopía. ¿Cuál es la más manejada? La absorbancia, por algo que veremos más adelante. Aquí tenemos una comparación de lo que es la transmitancia P sobre P sub 0, porcentaje de transmitancia y la absorbancia. Cuando hablamos de una transmitancia igual a 1, quiere decir que toda la luz ha pasado a través de la muestra y pues estamos hablando de un 100% de transmitancia. Como es un 100% de transmitancia, la absorbancia es 0, o sea, nada se absorbió. Pero si estamos hablando de 0,01 en transmitancia, estamos hablando de que solamente el 1% de la luz ha pasado a través de la muestra. Y eso quiere decir que toda la radiación prácticamente ha sido absorbida. Por eso, en la absorbancia tiende a ser números muy pequeños, entre 1, 2, máximo 3. Y pues nos indica, o sea, si nosotros vemos una absorbancia de 1, quiere decir que está absorbiendo muchísimo. Si ven una absorbancia de 2, es que está absorbiendo casi toda la luz que está
llegando a la muestra. Y eso es lo que nos indica esto, en el recuadro este rosa que tenemos ahí. La relación entre la transmitancia y la absorbancia radica que la primera me mide cuánta luz ha traspasado a través de la muestra. La segunda me indica cuánta luz ha sido absorbida por la muestra. Entonces, el número de transmitancia entre más grande me indica que la mayor cantidad de luz ha pasado. En cambio, la absorbancia entre más grande me indica que la mayoría de luz ha sido retenida o absorbida. Y eso es importantísimo a la hora de hacer un análisis por espectroscopía. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la concentración? Entonces veamos este cuadro. Este cuadro o esta gráfica nos muestra unas soluciones dadas en espectroscopía UV-Vis del permanganato de sodio. Permanganato de potasio, perdón. El permanganato de potasio, aquí tenemos varias soluciones. Tenemos soluciones muy diluidas, que es 63,3 micromolar. Y tenemos sustancias más concentradas, que son 3,16 milimolar. Si se dan cuenta, las concentraciones bajísimas, la cantidad de absorbancia es más baja. Quiere decir que toda la luz prácticamente está pasando a través de la muestra. En cambio, si tenemos 3,16 milimolar, quiere decir que se está absorbiendo muchísimo, entonces la transmitancia va a ser muy pequeña. Entonces, esas proporciones nosotros las podemos medir, ya sea por área bajo la curva, que pues ustedes saben que eso es integrando, o mirando intensidad de la señal. ¿Y eso qué nos favorece? La absorbancia va a ser directamente proporcional a la concentración. ¿Y eso qué tiene que ver? Que si es directamente proporcional, yo puedo determinar mediante el uso de rectas o de ecuaciones de la recta la concentración de una muestra desconocida. Entonces las absorbancias es directamente proporcional a la concentración de moléculas que han absorbido la luz en una muestra. Y eso es supremamente importante y una gran ventaja a la hora de hacer un análisis espectrofotométrico. Y pues volviendo a lo que es la ley de Lambert-Beer o la ley de Beer, el proceso de transmitancia y absorbancia pues nos da el valor de la absorbancia, el logaritmo de la luz transmitida sobre la luz incidente o de la luz inicial de manera invertida, porque ahí estamos hablando de la inversión de la transmitancia. Podemos expresarlo de la siguiente forma: A, L y C. ¿Qué es cada uno de ellos? A, como vimos en el cuadro, hace referencia a la absortividad. Es una constante de proporcionalidad cuando se hace un análisis espectrofotométrico. Entonces es un número asociado al proceso y que es independiente de cada proceso. Entonces es un coeficiente, es una constante que más tarde veremos para qué nos sirve. L es el paso de luz a través de la celda, porque recuerden que en la espectrofotometría nosotros necesitamos una celda para contener la solución. Esa celda tiene un paso de 1 centímetro, o sea, la luz recorre 1 centímetro a través de ella. ¿Por qué 1 centímetro? Porque cuando hacemos cálculos, ese 1 no altera el resultado. Y al no alterar el resultado, pues es una gran ventaja. Solo nos encargaremos de la constante de proporcionalidad, que es la absortividad, y de la C, que es la concentración, que por general la trabajamos en molaridad. Entonces, si por ejemplo la solución está en partes por millón, pues tenemos que hacer la conversión a molaridad para tener un mejor cálculo. Esa ecuación yo la puedo convertir en la siguiente. Ese E rarito es la letra griega epsilon. Y la letra griega epsilon, cuando trabajamos en concentración molar a un sistema determinado, es lo que se conoce como absortividad molar. ¿Cuál es la ventaja de la absortividad molar? Que es independiente para cada sustancia, independiente para cada longitud de onda y para las condiciones de experimento. Y eso es importantísimo porque nos permite identificar compuestos y pues los otros componentes que ya conocemos.
esta última expresión nos permite llegar a esta ecuación. Y esta ecuación es lo que se conoce como la ley de Beer. Con esta ecuación podemos hacer todos los cálculos y determinar la concentración de un analito en una muestra. Podemos determinar el coeficiente de absortividad molar o coeficiente de extinción molar, que también se conoce así, que nos permite identificar sustancias, y además podemos determinar la absorbancia de una sustancia a una concentración conociendo su absortividad molar. Entonces, la ley de Beer es muy utilizada por esto que estamos viendo aquí. Y pues obviamente las aplicaciones de la ley de Beer son supremamente amplias en bioquímica, en orgánica, en inorgánica, en sistemas de la salud, en sistemas industriales, porque con ella podemos calcular concentraciones, podemos identificar sustancias y además mirar cuánto absorbe una sustancia en una concentración determinada. ¿Cómo se hace? Por la relación que hay con una ecuación de la recta y igual a mx más b. ¿Listo? Con esto sería entonces la parte de la ley de Beer y de lo que es espectrofotometría, y en un próximo video veremos ejercicios de aplicación de la ley de Beer. No siendo más, me despido y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.